Ver un ejercicio práctico que involucra al álgebra booleana o que va a involucrar al álgebra booleana para poder hacer la reducción de la ecuación. Entonces vamos a tratar sobre el ejemplo 1. Ejemplo número 1. Vamos a tener el siguiente enunciado. Dice el enunciado: un foco de seguridad se enciende es decir, tenemos una salida digital en alto, vamos a llamarla salida Y, que es igual a 1. ¿Cuándo se enciende? Se enciende cuando se cumplan las siguientes condiciones. Se enciende cuando se cumplan las siguientes condiciones. Condición número 1. Cuando el sensor de movimiento, que vamos a llamar la entrada A, la entrada A tiene dos posibles valores. El primer posible valor es 1. 1 representa cuando se detecta el movimiento. 0 significa cuando no se detecta movimiento. Entonces, primera condición que cumple es cuando el sensor detecta movimiento. Segunda condición que se debe de cumplir para que se encienda el foco de seguridad. Bueno, se va a cumplir cuando el sensor de oscuridad, vamos a llamarlo el sensor B, también se encienda. Entonces el sensor de oscuridad valdrá 1, un alto lógico, cuando esté oscuro. Y va a valer 0 cuando haya luz. Condición número 3. Voy a tener un interruptor como el de la luz. Es un interruptor manual que voy a llamar interruptor de emergencia. Interruptor de emergencia. El interruptor valdrá 1 si el interruptor está activado y valdrá 0 si el interruptor está apagado. Bueno, esas son mis entradas que tengo en mi caja negra, ¿no? Si recordemos la analogía de la caja negra, pues tengo un sistema que recibe 3 señales de entrada: la condición del sensor A, la condición del sensor B, la condición del sensor B. La caja negra es lo que ahorita quiero diseñar y yo quiero tener como salida pues la salida digital para poder encender un foco. Este foco pues va a encenderse cuando se cumplan las siguientes condiciones. Entonces el foco de seguridad se enciende si hay movimiento y, vamos a ponerlo en otro color, y está oscuro. Esta es una de las condiciones que se debe de cumplir para que el foco se encienda. Hay movimiento y está oscuro. Y es palabra importante pues en este contexto porque ahí representa pues una unión. Quiere decir que las dos condiciones tienen que estar en verdadero para que estas dos condiciones se cumplan.
O, vamos a poner aquí en otro color, o cuando el interruptor de emergencia esté activado. Estas son las dos condiciones que se debe cumplir para que mi sistema encienda. Normalmente pues ya aquí en la oración yo ya establecí más o menos las condiciones lógicas y no habría que hacer una reducción, pero para hacer el desarrollo formal pues yo voy a establecer pues todas las combinaciones posibles que tiene mi sistema digital a partir de sus tres entradas, que es la entrada del sensor A, la entrada del sensor B y la entrada del interruptor. Es decir, yo tengo que determinar todas las posibles combinaciones que puedo tener con estas tres entradas para obtener lo que sería una respuesta Y. En otras palabras, pues estamos haciendo nuestro diseño digital, o pues lo estamos haciendo como se hacía pues hace mucho tiempo. Ya actualmente pues todo esto está programado con lenguaje que describe hardware como lo es Verilog, pero pues esta es la clase introductoria a los sistemas digitales, ¿no? Entonces debo establecer las condiciones de mis entradas, todas las diferentes combinaciones posibles. Tenemos 8 combinaciones posibles para todas las tres entradas, cada una con su estado 1 o su estado 0. Aquí están las primeras 4 combinaciones y las siguientes 4 combinaciones. Ahí están, 8 combinaciones en total. Yo tengo que establecer pues cuándo se van a activar las salidas. En este caso el sensor me dice que cuando hay movimiento, ¿cuál es la entrada del sensor de movimiento? El sensor de movimiento es A y el sensor de oscuridad es B. Entonces este sería A y este sería B. ¿En qué casos A está en movimiento y B está oscuro? Pues vamos a checar. En las condiciones donde A esté en movimiento y B esté oscuro, yo voy a tener únicamente una sola de las filas, es donde vamos a tener pues movimiento. En este caso, cuando estas dos condiciones se cumplan sin importar cómo está el interruptor, yo tengo que encender mi salida Y. Cuando haya movimiento y está oscuro. Está oscuro es 1, haya movimiento es 1. Esta es una de las dos condiciones y como estoy concatenando las conexiones en una operación AND, solamente hay una combinación posible. La otra combinación es cuando el interruptor de emergencia esté activado. Entonces el interruptor de emergencia es la entrada C, que creo que no lo definimos, pero es la entrada C. Es interruptor de emergencia. Entonces cuando el interruptor de emergencia esté activo, en automático yo tengo que activar mi salida o mi foco de emergencia. Aquí está. Activo el interruptor, activo la salida. Activo el interruptor sin importar cómo estén las otras entradas, activo la salida. Activo el interruptor, activo la salida. Y en el resto de los casos, pues el foco tendría que estar apagado, que es pues básicamente el resto de las combinaciones. Y esto que estoy dibujando aquí pues se le conoce como una tabla de verdad. Tabla de verdad, donde yo estoy exponiendo pues todas mis posibles combinaciones y el comportamiento de mi salida. Y cada una pues representa diferentes condiciones, como acabamos de establecer. Por ejemplo, esta condición significa que el botón de emergencia está activo. Se activó el botón de emergencia, pero también de esa misma forma establecemos pues el resto de las condiciones, ¿no? También aquí significa que el botón de emergencia está activo. También en esta condición significa que el botón de emergencia está activo
Y en este caso esto representa, además de que el botón de emergencia está activo, pues que el sensor de movimiento y el sensor de obscuridad pues también están activos. Bien, en este caso nosotros vamos a hacer el aprovechamiento de lo que es una compuerta AND. Recordemos más o menos la tabla de verdad de una compuerta AND que tiene dos entradas, o en este caso pues vamos a suponer si tuviéramos una compuerta AND de 3 entradas, una salida. ¿Cuál es la tabla de verdad de una compuerta AND de 3 entradas, una salida? Pues básicamente que todas las combinaciones posibles, la respuesta siempre será 0, exceptuando cuando las 3 entradas se encuentren en alto. Todas son 0 excepto cuando las 3 entradas se encuentran en alto. Esta es una compuerta AND. Cuando lo que yo quiero obtener solamente son los casos donde debo de encender mi salida, que en este caso son 4, a esto se le conoce como los mintérminos. Vamos a poner acá un poquito la definición de lo que sería un mintérmino. Entonces estamos hablando de los mintérminos. ¿Qué son los mintérminos? Los mintérminos básicamente es el producto, vamos a poner una multiplicación AND, de todas las variables, de entrada en forma directa o en forma negada, de tal forma que la expresión solo vale 1, hablando en términos lógicos, que ya vimos que representa en voltaje, en una combinación específica de dichas variables. Por ejemplo, retornando al ejemplo de la tabla de verdad del foco de seguridad. En este caso yo tengo un mintérmino en la combinación 1 de mi tabla de verdad, es decir, este 1 yo lo puedo obtener de una multiplicación lógica cuando la entrada A sea negada, cuando la entrada B sea negada y cuando la entrada C sea normal. Esto me producirá un mintérmino bajo esta combinación. Tengo otro mintérmino, en este caso en la combinación 3. La combinación 3 me producirá un mintérmino cuando A sea negada, cuando B y C sean normales. También tengo un mintérmino en la combinación 5. Un mintérmino en la combinación 5. 0, 0, 1, 0, 1 es 5 en binario, que pues me producirá un 1 siempre y cuando la entrada sea A normal, B negada y C normal. Y finalmente el mintérmino de la combinación 7 cuando las 3 señales se encuentren en alto. Oye, aprovechando que estoy checando los mintérminos aquí, entonces también me faltaría esta otra condición, por ejemplo, que representa cuando el sensor de oscuridad y el sensor de movimiento, los dos están detectando una señal. Aquí también tendría yo una salida en alto, es decir, cuando el sensor de movimiento me indica que está en movimiento y además cuando el sensor de oscuridad también me indica que está activo. Sensor de movimiento, sensor de oscuridad, también debería producir un mintérmino
Este es el min término de la combinación 6. Este es el min término de la combinación 7. En este caso, los min términos se les ubica como la suma de productos. ¿A qué se refiere esto? Pues que yo, que estoy haciendo el diseño digital, vamos a poner aquí en este caso, los min términos generan lo que sería una suma de productos. Es decir, a mí lo que me interesa es encender la lámpara de seguridad. ¿En qué situaciones debo encender la lámpara? Pues cuando ocurre la combinación en el min término 1, en el min término 3, en el 5, en el 6 y en el 7, es cuando mi sistema tiene que encender la lámpara de seguridad. Esto se va a producir cuando ocurra esta condición, o 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 cuando ocurra esta condición. Es decir, los OS en realidad son sumas. Por ejemplo, en este caso yo tengo el min término M1. A ver, vamos a poner el min término M1. M1 me producirá un min término únicamente cuando A sea 0. Es decir, cuando A sea negada. Cuando B sea 0, es decir, negado. Y cuando C sea 1. Como esta es una multiplicación lógica, cuando A sea 0, 0 negado va a ser 1. B sea 0, 0 negado va a ser 1. C sea 1, pues será 1. Quiere decir que si A vale 0, si B vale 0 y C vale 1, que pues esto corresponde al min término M1, que es el que estamos trabajando, la operación A negada por B negada por C nos generará 1. ¿Cómo lo comprobamos? Pues a ver, yo pondría 0 negado multiplicado por 0 negado multiplicado por 1. 0 negado es 1. 0 negado es 1 y 1. 1 por 1 por 1, multiplicación lógica nos da 1. Quiere decir que esta combinación de entradas en el min término M1 nos va a hacer que la lámpara encienda. La lámpara enciende y podemos avanzar a la siguiente combinación. Tengo más min términos. Tengo el min término, por ejemplo, el min término 3. Min término 3, ¿qué significa el min término 3? Pues que A tiene que estar en 0, B tiene que estar en 1, C tiene que estar en 1 para que produzca un 1 digital. Tengo otro min término en el min término 5. 5. Tengo otro en el 6 y otro en el 7. A ver de una vez. El 6 y el 7. Bueno, en el 5. 5 tendría que ser A normal, B negada, C. El 6, A normal, B normal, C negada. El 7, A, B y C. Por lo tanto, mi función de salida, que en este caso es Y, que representa el encendido o el apagado de la lámpara de seguridad, correspondería a la suma de los min términos, en este caso M1 más M2 más, no es cierto, M2 no, M3 más M5 más M6 más M7. En otras palabras, cuando A sea 0, B sea 0 y C sea 0, prendo la lámpara. O cuando A sea 0, B sea 1, C sea 1, prendo la lámpara. O cuando, en este caso, A sea 1, B sea 0, C sea 1, prendo la lámpara. O cuando A sea 1, B sea 1, C sea 0, prendo la lámpara. O cuando A sea 1, B sea 1, C sea 1, prendo la lámpara. Entonces, en min términos, yo lo que estoy buscando es la suma
Aquí está la suma. Aquí está la suma, aquí está la suma, aquí está la suma de productos. ¿Dónde están los productos? Pues aquí están los productos. Producto 1, producto 2, producto 3, producto 4 y el producto 5. De esta forma, pues yo puedo sobreescribir o reescribir mi ecuación como la suma de productos. Por ejemplo, M1. M1 es A negada por B negada por C más M3. M3 es A negada por B por C, 3. Más M5, que sería A por B negada por C, 5. 1, 0, 1. Más 6, que sería A por B por C negada, 6. Más el 7, que sería A por B por C. Y listo, esta ecuación ya es una ecuación booleana y ya tenemos pues la suma de productos a través del método de diseño por min términos. Esto yo lo puedo ya pasar a un diseño digital. ¿Cómo puedo pasar a un diseño digital? Pues por ejemplo tendría mis entradas A, mis entradas B y mis entradas C. Entonces yo puedo colocar aquí cables donde voy a conectar a mis sensores. Puedo dibujar de una vez las compuertas de negación. Necesito 3 compuertas de negación porque posiblemente necesita las 3 señales que estén negadas, A, B y C, sí. Entonces necesito 3 compuertas de negación. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a definir aquí mis señales en términos de colores. Tengo la señal A, línea roja. Tengo la señal B, línea naranja. Tengo la señal C, línea amarilla. Entonces, si yo conecto mi señal A de mi sensor a mi compuerta, en este apartado yo voy a tener la señal A negada. Si yo coloco B a la entrada de la otra compuerta, acá tendré B negado. Si yo coloco a mi señal C, entonces acá tendré C negado. Sí, aquí tengo C negado. C negado.